Muy bien. Bien, jóvenes, vamos a dar inicio. Estamos en la semana número 12. Allá acaso me te falta cambiar algo, ahí es 2021. Listo. Este es el aula número 2. A ver, el tema de este día se llama electromagnetismo, ¿ok? Entonces, el electromagnetismo se dice electro por los electrones y magnetismo por la parte magnética que generan los electrones. Es decir, los átomos, por ejemplo, es un pequeño imán. Los átomos contienen electrones, es un pequeño imán. ¿Ok? Cuando se hacen estudios de magnetismo, la parte magnética nace desde el núcleo atómico, no exactamente de los electrones, sino desde el núcleo atómico. Pero tomó la forma o la palabra electromagnetismo desde el año 1820 con Henry Faraday, el cual unifica la parte eléctrica con la parte magnética, ¿no? Junto con no solamente Henry Faraday, sino tenemos también a Maxwell, ¿no? Que trabaja y unifica realmente. Realmente el que hace esta obra maravillosa de unificar ya es Maxwell, ¿no? Pero se inicia con Oersted, Biot-Savart, ¿no? Laplace, cada uno de ellos. Muy bien. Veamos acá. El magnetismo existe en la naturaleza y es un mineral llamado magnetita, que está acá. La magnetita, esta es su nomenclatura química, ¿no? Es la magnetita, ¿estamos de acuerdo? Entonces es una piedra o imán y tiene propiedades de atraer el hierro, el cobalto, el níquel y ciertas aleaciones de estos metales. Es decir, todo material que tenga algo de fierro, tiene que tener algo de fierro. Esta propiedad recibe el nombre de magnetismo. Los imanes. Un imán es un material capaz de producir un campo magnético. ¿Pero por qué? ¿Por qué puede producir? Porque molecularmente están direccionados. Es decir, es como si fuese este lápiz que está aquí y de la mitad para acá es, digamos, carga positiva, la mitad de acá, carga negativa. De esa manera, por eso que se forman norte y sur. Ahora, en la historia, la gente ha querido repartirlo o cortarlo en miles de pedazos a un imán y siempre la parte más pequeña del imán tiene un norte y tiene un sur. ¿Por qué? Porque no pueden dividir al átomo, especialmente al núcleo. Pues recuerden ustedes que les acabo de mencionar que la parte magnética nace desde el núcleo. Y si nace desde el núcleo del átomo, por más que tú le cortes con un cuchillo, lo que tú hagas, lo chanques, lo que tú quieras, hagas partículas diminutas del imán, vas a ver que siempre va a tener un norte y un sur. La Tierra es un gigantesco imán. Este gigantesco imán de la Tierra sirve de protector de las explosiones solares. Por ejemplo, el Sol constantemente hace una explosión. Al hacer una explosión, alrededor del Sol viaja lo que se llama polvo cósmico. Esos polvos cósmicos, al recibir la explosión, reciben energía cinética, reciben velocidad, es decir, se empiezan a mover con grandes velocidades y las cargas eléctricas en movimiento producen campo eléctrico y campo magnético, energía magnética. Por lo tanto, al soplar hacia la Tierra tiene que tener un protector. Ese protector es el propio imán que produce la Tierra. ¿Ok? Para evitar, porque en el año 1990 hubo una explosión solar y casi toda la parte de Norteamérica y Canadá sufrieron grandes daños computacionales. Es decir, se ionizaron las partículas, las computadoras no tuvieron la protección necesaria y entonces traspasaron partículas subatómicas, ionizaron la atmósfera, llegaron a las máquinas y las máquinas colapsaron, se malograron, se quemaron las placas. Las placas madre de las computadoras se quemaron en el año 1990 y fue algo devastador a nivel mundial, ¿no? En este caso fue pues Norteamérica, Canadá, esos lugares. Entonces hoy en día las computadoras tienen una protección, no tienen aislantes. ¿Muy bien? Vamos a ver aquí, este es un imán, tiene norte, tiene sur, siempre sale de las líneas de campo de un imán, salen desde el norte para llegar al sur. Nosotros no vamos a resolver imanes,
Escúchelo bien, porque también existe la teoría específicamente de los imanes. ¿Por qué no podemos resolver? Porque en sus sílabus no les piden. Los postulantes, los únicos que tienen eso de estudiar el imán, propiamente dicho el imán, son los postulantes a la uni. Nadie más. San Marcos tampoco lo estudia. Pero los postulantes a la uni sí, ellos sí tienen que saber dónde está su centro de masa magnética, ¿no? Que es a la doceava parte del extremo a extremo, y etcétera, ¿no? Y ellos usan la fuerza magnética, sí, fuerza magnética, pero a través de los imanes, ¿ok? Es la única diferencia. Ahora, los imanes experimentan rechazo o repulsión y atracción, dependiendo de las polaridades, ¿no? Norte-norte se rechazan, sur-sur se rechazan, norte-sur se atrae, listo. Veamos acá un pequeño videíto, ¿ok? Pequeño video. ¿Se me escucha claro, muchachos? ¿Sí, no? Y electromagnetismo. El magnetismo y la electricidad básica están tan estrechamente relacionados que no se puede estudiar profundamente uno sin involucrar el otro. Existen tres relaciones generales entre magnetismo y electricidad. El flujo de corriente produce siempre una cierta forma de magnetismo. El magnetismo es por mucho el A ver, escuchen bien, ¿eh? Dice que el flujo de corriente produce siempre una cierta forma de magnetismo. Eso les había hablado inicialmente. Cuando los electrones se mueven, van a producir campo eléctrico y campo magnético. Tengo en la mente eso. Nosotros tampoco llevamos un tema llamado ondas electromagnéticas. Te lo hablo nada más en física moderna la siguiente semana. Pero no profundizamos mucho. Te coloco la ecuación, pero no trabajamos mucho eso. Postulantes a la UNI sí. Entonces, el flujo de corriente, o sea, el flujo de electrones, ¿no? Te van a producir un campo magnético como también un campo eléctrico. El magnetismo es por mucho el medio más común utilizado para producir o utilizar electricidad. El comportamiento. A ver, para esto, el magnetismo, ¿cómo se produce una electricidad? Lo vamos a ver con la ley de Faraday pronto, dentro de unos momentos. De la electricidad bajo ciertas condiciones es provocado por influencias magnéticas. El magnetismo desempeña una función esencial en dispositivos de control y protección de circuitos. Esta importancia será evidente conforme avance en su curva de aprendizaje. Ahora vamos a hablar de la fuente principal del magnetismo, el imán. Los imanes tienen tres propiedades comunes. Atraen y retienen el hierro. Todos tienen dos polos, norte y sur. Asumen una alineación norte-sur si se permite su movimiento. Cada imán está rodeado por un campo magnético que consiste en líneas de flujo o líneas de fuerza que se extienden en el espacio de un extremo del imán al otro, así como dentro del imán. Los polos norte y sur se atraen entre ellos puesto que los polos son opuestos. Es también cierto que dos polos del mismo signo se rechazan. Aun cuando las líneas de flujo son invisibles, sus efectos pueden verse a través de una demostración sencilla. Cuando se coloca una hoja de papel en un imán y se dispersan libremente limaduras de hierro en esta hoja, las limaduras se colocan a lo largo de las líneas de flujo, salen del polo norte y entran en el polo sur. Existen dos tipos de imanes permanentes y electroimanes. Los imanes permanentes conservan su magnetismo después de la remoción de la fuerza magnetizante. La interacción de la corriente eléctrica y un campo magnético crea el electromagnetismo. Los electroimanes son similares a los imanes permanentes, excepto que no conservan su magnetismo cuando se remueve la electricidad y pueden ser modificados para que sean más fuertes. Para fabricar un electroimán típico, tome una varilla de hierro y envuélvala con un alambre aislado. La varilla de hierro
se conoce como núcleo. Cuando el alambre está conectado a una batería, la corriente eléctrica fluye a través del alambre. Esta corriente magnetiza el núcleo de hierro que crea un polo norte y un polo sur. Cuando uno o ambos extremos del cable en la batería están desconectados, la corriente deja de fluir. El núcleo pierde su magnetismo. Cambiando la dirección del flujo de la corriente, se puede invertir los polos de un electroimán. Para cambiar la dirección, intercambia solamente las conexiones de alambre. Esto se debe al hecho que la batería produce una tensión de corriente directa que fluye en una dirección. A diferencia del imán permanente, la dirección de líneas de flujo no es constante. Dependen de la dirección de flujo de corriente a través del conductor. La relación entre el flujo de la corriente y las líneas de flujo pueden demostrarse empleando... Esto se llama la regla de la mano derecha, tu dedo gordo, porque esta es la ley de Biot-Savart y Laplace, que lo vamos a ver ahorita también teóricamente hablando. Entonces, tu dedo gordo va a ser en el sentido que va la corriente. Tus 4 dedos que se envuelven significa que en forma concéntrica, así como lo ves, porque es concéntrico, en forma circulares, las líneas de campo magnético se forman alrededor del conductor. Si el conductor mide el tamaño de este lápiz que tengo aquí, entonces solamente va a haber campo magnético solamente hasta aquí, o sea, solo alrededor del conductor, nada más alrededor del conductor. Debajo del conductor no hay campo magnético. Por encima del conductor no existe campo magnético. El campo magnético solo se va a producir alrededor del lápiz o alrededor de ese conductor que estamos viendo en la pantalla. ¿Ok? Entonces, la regla de la mano derecha, mi dedo gordo me indica el sentido en que va la corriente y mis 4 dedos en cómo va el sentido del campo magnético. La regla de la mano derecha. Un conductor que lleva una corriente es mantenido con la mano derecha y con el pulgar apuntando en la dirección del flujo de la corriente. Al envolver los dedos alrededor del conductor, los dedos apuntan en la dirección de las líneas de flujo. La regla de la mano derecha aplica cuando se utiliza el flujo convencional, pero cuando se utiliza el flujo de electrones, entonces se debería emplear la regla de la mano izquierda. Esta regla es la misma que la regla de la mano derecha, excepto obviamente que todo se hace con la mano izquierda. Finalmente, si la corriente en 2 conductores paralelos está fluyendo en direcciones opuestas, los campos magnéticos fluyen también en direcciones opuestas y se crea una repulsión natural. El grado de repulsión depende de la magnitud de la corriente. Muy bien. Muy bien. Ya luego te suscribes. Continuamos. Bien. La forma de desmagnetizar, por ejemplo, un imán es golpeándole con un martillo o con una piedra, a tal manera que se le puede cortar. La otra forma de desmagnetizar también es calentando al imán. Entonces se le quitan las propiedades magnéticas. Ørsted estaba haciendo un experimento, ¿ok? Y en ese experimento, él, lógicamente que esto estaba conectado a una batería, ¿no? Conecta esto en una batería, ¿ok? Tenía conectado a una batería. Pero cerca de él, no te olvides que la batería es la fuerza electromotriz, que es el voltaje, pero cerca de él tenía un imán. Esos imanes antiguos que yo he conocido en colegio, cuando estaba en primaria, secundaria. Hoy en día un alumno ya no sabe ni qué es un imán ni una aguja imanada. Ya no hay brújulas, ya no venden en la calle. Antes, hasta en las tienditas había brújulas para que los chibolos jugaran. Ahora ya no, ahora solamente venden smartphone. Muy bien. Entonces vemos que él observa el flujo de corriente y que ese flujo de corriente algo tiene en especial que hace que la aguja gire, rote.
profesor, ¿y cómo rota? Bueno, normalmente la aguja, para que tú tengas la parte teórica, ya la aguja se va a poner en forma perpendicular, así. Se va a poner en forma perpendicular. Acá por acá el norte y por acá el sur. Así gira. Se pone perpendicular a la corriente. Eso no puedes olvidar. Ah, sí, no, profesor, sí. Acá lo tienes, mira. ¿Ve? En forma perpendicular. Ahí está. Esta es una batería basada en electrólisis, antiguamente. Es un modelo, ¿ok? Muy bien. Ese famoso experimento de Ørsted, que él, sin conocer, sin saber, logra descubrir. La ley de Biot-Savart, más adelante, Biot-Savart induce la fórmula, la ecuación. O sea, después de los experimentos que Ørsted lo hace en 1820, que describe el movimiento de las agujas de una brújula que hemos visto ahorita, ahora él tiene un conductor y quiere saber cómo se puede calcular ese que ahora le va a llamar campo magnético. Porque en aquel momento, cuando vio que la aguja se mueve, es porque habrá una fuerza. Claro que sí, se llama fuerza magnética, pero se inicia con la existencia de un campo magnético, así como el campo gravitatorio. El campo gravitatorio nos genera una fuerza gravitatoria, una fuerza de gravedad, igualito. Entonces, ¿qué pasa? Él observa lo siguiente. Vamos a ver aquí, mis colorcitos, como siempre. Aquí va la corriente, así, ahí está la corriente, la intensidad de corriente I, ¿no? Y esta es la regla de la mano derecha, y vemos que en forma concéntrica al conductor, ¿no? Al conductor se produce el campo magnético. Y él define que el campo magnético es mu sub 0 I sobre 4 pi r por el seno del ángulo teta más el seno del ángulo alfa. ¿Cómo es eso, profesor? Ah, ya. Vamos a ver aquí, mira, ve. ¿Sabe por qué es así? Porque acá hace esto, mira, así. ¿Ya? Así. Es decir, vamos a imaginar que esto sea así y acá una perpendicular de esta manera. ¿Ok? Entonces, acá estaría alfa y acá estaría teta. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ah, él lo que hizo es lo siguiente. Él dijo así. Bueno, alrededor, o sea que aquí se produce un campo magnético. Aquí, alrededor del conductor. Entonces, si este es beta, ¿ya? Campo magnético, seno de alfa. Y este acá, campo magnético, seno de teta. Así. De ahí sale eso. Entonces se dice que solamente alrededor del conductor se produce. Por eso que colocas acá, que sería seno de teta más seno de alfa. ¿Ok? Así, por eso. Por eso sale. Que ve el campo magnético, ¿no? Estaría aquí. Así. Por eso. El mu sub 0 I sobre 4 pi r sería el campo magnético. Multiplicado por el seno de teta más el seno de alfa. Ahora, notación en el plano. En el plano, la notación de la intensidad del campo magnético, esto de acá significa que el campo magnético está entrando. Y este punto significa que el campo magnético está saliendo. Es decir, si tú te das cuenta que si la corriente va en este sentido, como lo que está aquí en la gráfica, significa entonces por la regla de la mano derecha, ¿no? Si tú agarras tu mano, mira a ese conductor, tú lo echas, haces tu dedo así, tus yemas, la yema de tus dedos serían estos puntos que vemos aquí. ¿Ok? Las yemas de tus dedos serían estos puntos. O sea, eso significa que el campo magnético está saliendo. Esa sería la yema de tus dedos. Y como tú envuelves al conductor con tu mano, entonces la yema de tus dedos está entrando. Esto sería entrante. Ahí está, entrante. Ahora, ¿cuánto vale mu sub 0? Bueno, mu sub 0 vale 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla metro por amperio. Ahora, en consecuencia, para un conductor recto infinito, escúchalo bien, infinito. ¿Qué significa infinito? Bueno, que no tiene medida. Entonces, por lo tanto, acá, por ejemplo, si este es alfa, vamos a suponer, y acá, por ejemplo, si esto es teta, entonces el ángulo alfa, ¿ya? Y beta, ¿no? Serían 90 grados. Pero ¿cómo podría ser 90 grados? Muy sencillo. Imagínate que yo tengo aquí el cable conductor y sobre este cable voy a poner este USB que sea la alturita. Ahora, este conductor que está acá, que va para el infinito, imagínate que va de donde yo estoy para el centro de Lima y de aquí
para Villa El Salvador. Se va a poner ¿cómo? Como si fuese paralelo. O sea, se va a hacer perpendicular ¿a quién? O sea, va a ser paralelo al conductor, pero perpendicular al campo que vas a tener. Perpendicular al campo. Por eso que se pone ahí que alfa y beta sería 90 grados. Entonces, sería mu sub 0i 4πr y esta sería la ecuación para un conductor infinito. Mu sub 0i sobre 2πr. Esto es para un conductor infinito. También se puede simplificar, porque recuerda que mu sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro amperio. Se le reemplaza y va a quedarse 10 a la menos 7 corriente entre el radio. Ese R es el radio, ¿ok? El radio que hace el campo magnético alrededor del conductor. Aquí es lo mismo lo que acabo de ver. Este es un conductor, ¿ya? Estamos viendo aquí el conductor, que es infinito, ¿no? Entonces, alrededor del conductor está demostrado con matemática superior, con integrales, y se llega a la misma ecuación. Simplemente le he puesto para que veas que esto lo vas a ver en la universidad cuando pronto ingreses. Muy bien, para un conductor semi-infinito. Para un conductor semi-infinito quiere decir que acá un ángulo va a ser 0, el alfa, y el otro ángulo va a ser 90. Recuerda que esto va a ser perpendicular al campo magnético, perpendicular al campo magnético, porque el campo magnético sale de este punto hacia tus ojos, hacia ti. Entonces, digamos, el ángulo es como que si el ángulo se estirase. Al estirarse, ¿no? Acá, abajo, por acá, el ángulo sería así, ¿no? 90 grados sería aquí, acá. Pero al otro lado no tiene, el ángulo sería 0. Porque recuerda que el campo está saliendo hacia ti. Más o menos esa es la idea. Entonces dice que la intensidad del campo magnético en el punto Q sería mu sub 0i sobre 4πr seno de alfa más seno de teta. Pero como alfa es 0 y teta es 90, te quedaría como seno de 0 es 0. Te quedaría digamos 10 a la menos 7 i sobre r. ¿Está bien? Así. Ah, profe, así nomás. Claro, ese es para un conductor semi-infinito. Profe, pero eso usted lo hizo acá también, creo. Sí, ¿no? Pero acá viene un error, ¿cierto? A ver, ¿dónde está el error? ¿Quién lo dice? Profe, es 4pi por 10 a la menos 7. Y abajo también es 4pi, ¿no? A ver. Si arriba es 4pi, o sea, acá falta un valor, ¿sí o no? Porque 7 es 2, 1 y 1 sería 2. El 4pi con el 4pi se va, o sea que acá sería 2 por 10 a la menos 7. Así, ¿ve? Y no se dieron cuenta. Así. Bien, entonces ahí es 2 por 10 a la menos 7. Y aquí sería 10 a la menos 7. La mitad pues chico. ¿Te das cuenta? Veamos acá. Un ejemplo. Hallar la magnitud de la intensidad del campo magnético en el orden de 10 a la menos 5. Te está diciendo que le emplees la clave en ese orden. Resultante en P, ahí está P, a una distancia de 20 centímetros de un conductor rectilíneo por el que circula una corriente de 50 amperios. O sea, sobre ese conductor que está vertical pasa una corriente de 20 centímetros. Y te dan el punto P está a una distancia de 20 centímetros. O sea, la corriente vale 50 amperios y la distancia al punto P vale 20 centímetros. Y 20 centímetros es 2 décimos, o 2 por 10 a la menos 1. Reemplaza, ¿no? Como es un conductor que está aquí, vamos a ver, es un conductor que va hacia dónde. A ver, hallar la magnitud de intensidad del campo magnético. Acá creo que cometí un error de nuevo, ¿o no? A ver, nadie me ha dicho nada, otra vez, vamos a ver. Reemplazamos ya, seno de 90, 4pi se van ahí, 4pi queda acá arriba, 2 está bien. Y acá también. Sería, a ver, 4pi se va, queda ahí sobre R, pues esto de acá es 0, ese es 1, está bien esto. Entonces, para un conductor infinito, infinito sería esto, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Coeficiente de integración, mu sub 0 y... Está bien, acá sale 2. Si yo reemplazo este 4pi por 10 a la menos 7 con 2pi cebado, 2pi, 2 queda. Está bien. O sea que acá es esto, es lo mismo. Este es para un conductor infinito, ¿ok? Es la misma fórmula, no hay problema. Porque este acá es lo mismo que decir 2
por 10 a la menos 7 I sobre R. Claro, porque acá está, mire, ¿ve? Acá, acá queda 2 por 10 a la menos 7 I sobre R. Y R es 2 por 10 a la menos 1. Al reemplazar sale 5 por 10 a la menos 5. Por lo tanto, como está en el orden 5 por 10 a la menos 5, solamente colocas el 5. ¡Fua! Marca 5. Listo, se acabó. ¿Ok? Profe, qué interesante. Claro, interesantísimo. Esta es aplicación, chicos. Aplicación. Recuerda que acá con esto sale 2 aquí. Y es 2 por 10 a la menos 7. O sea que, tranquilo, tú colocabas que esto era 2 por 10 a la menos 7, porque se te acabo de enseñar, por la intensidad de corriente sobre el radio. Así. Usabas eso. Recuerda que el campo magnético sale en Tesla, ¿no? Así. Listo. Pasamos a la siguiente. Por ejemplo, aquí tienes, dice, se me fue esta pregunta. Esta pregunta no es para aquí, no es para ustedes todavía. Eso de allí habla de dos fuerzas, ¿no? De dos fuerzas, dos corrientes. Entonces, por lo tanto, no. Inducción creado en un arco de conductor circunferencial. Imagina que tienes un cable conductor de cobre, hilo, y lo haces en una sola espira, un solo anillo. Por lo tanto, se dice que vamos a imaginar aquí, vamos a suponer que la corriente está en este sentido, en el sentido antihorario. Como está en sentido antihorario, coloca tu dedo gordo sobre el sentido de la corriente, agarra tus 4 dedos y tus 4 dedos van a hacer lo que está aquí, la flecha en azul. Es decir, que el campo magnético se va a envolver de esta manera. Practica con tus manos, por favor, la regla de la mano derecha. Pon tu dedo sobre la corriente. Vamos a imaginar que esté en el sentido antihorario. Tú colocas tu mano, tu dedo gordo sobre él. Haz esto, quiere decir que así, de esa manera viene. Por lo tanto, el campo magnético para un sector circular sería de esta manera. Para un hilo conductor bajo un sector circular. Es decir, si yo tengo acá este punto, vamos a imaginar desde M hasta N, el campo magnético producido en MN sería mu sub 0 I, el ángulo sobre 4 pi r. ¿Ok? En consecuencia, si el ángulo fuese 2 pi radianes, escúchalo bien, solamente lo reemplazas en la ecuación que está en la parte superior, mu sub 0 I, el ángulo es 2 pi sobre 4 pi r, se van los pi, ¿no? Y te queda mu sub 0 I sobre 2 r. Así, este sería el campo magnético producido por una espira en el centro del conductor, y aquí es perpendicular, en el centro del conductor, una espira. Gracias a eso vamos a poder hablar más adelante de la bobina de Tesla, vamos a poder hablar de lo que habíamos visto hace un momento en el video, ¿no? Que son claro, la bobina que lo dijo, ¿no? Mencionó ahí la bobina, ¿ok? Entonces, el campo magnético en el centro de una espira circular sería mu sub 0 I sobre 2R. Así sería. No te olvides. Pero ¿de dónde sale? De este. Este es para cualquier caso. Profesor, ¿y esto cómo lo obtiene? Bueno, eso se demuestra, ¿no? La clase no me permite demostrártelo. Cuando yo hago clase presencial y tengo las 3 horas, ahí sí yo lo demuestro. Todas estas cositas se demuestran allí. Observación. Si tuviéramos n espiras, la ecuación de la inducción magnética será, ahí está, mírame, para n espiras, para formar una bobina, un enrollado, ¿ok? Para formar una bobina, un enrollado. Entonces dice que sería n veces mu sub 0 I sobre 2R. Ah, es lo mismo que el anterior del centro, sí, pero ahora multiplicado por n. Ese es para n espiras. Podemos observar que el campo magnético aumenta por n, claro que sí. Ejemplo. Determina el módulo de la inducción magnética resultante. Vamos a imaginar este hilo conductor doblado. Empieza por 3, pasa por 2 y termina en 1. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el orden que yo le he puesto, porque así lo quiero. El ángulo en el sector circular es 120 grados. Su ángulo sería 2/3 de pi radianes. Eso hay que convertirlo a radianes. Bien, nos piden el campo magnético en el punto P. Entonces, el campo magnético en el punto P sería campo 1, que produce el hilo 1, el campo 2 que produce el arco 2, el campo 3 que produce el hilo conductor 3. Pero aquí hay un detalle, que el campo 1, recuerda lo que enseñé, que solamente va a haber campo magnético alrededor del conductor. Fuera del conductor no hay. Quiere decir que el hilo conductor 1 no produce campo magnético en el punto P, porque está fuera. Recuerda lo que te enseñé, que el campo magnético solamente se produce alrededor del conductor.
fuera del conductor no hay campo, no hay campo. Acá arriba sí habrá campo, acá abajo hay campo, acá al frente hay campo, acá al costadito hay campo, pero todo lo que tiene que ver alrededor del conductor, ¿ok? Por lo tanto, ese campo 1 es 0. El campo 3, similarmente, o sea, acá para el hilo número 3 no produce campo. Entonces, en el punto P no produce campo, pero alrededor del hilo 3 sí hay campo magnético, 0. Entonces, ¿qué nos quedaría? El hilo 2. O sea, el hilo circular 2, o parte circular. Entonces, ¿cómo se calcula? Acá está la fórmula. Mu sub 0i, el ángulo sobre 4πr. Mu sub 0i, el ángulo de 2/3 de pi sobre 4πr. Resolviendo eso, una operación DAO, sale mu sub 0i sobre 6r. Listo. Algo bien práctico, sencillo. De esa manera se resuelve. Preguntas que ha venido en San Marcos, Villarreal, Callao, La Cantuta, Untels, ha venido este tipo de preguntitas básicos, donde le ponen al estudiante un hilo conductor y le preguntan en el punto P, en el punto Q, qué sé yo, cuánto es el campo magnético. Y tú tienes que saber estas ecuaciones. Bien, continuamos. Ahí está el solenoide o la bobina que habíamos visto hace un momento, que se le conoce como un electroimán. Electroimán, así se le conoce. Se le conoce, este es el famoso electroimán. Así. Ese es el famoso electroimán. ¿Y cuándo se convierte en un electroimán? Cuando se le coloca un núcleo, este es un núcleo de hierro. Un núcleo de hierro. Cuando se le coloca un núcleo de hierro a la espira. Vamos a imaginar que inicialmente estaba solo la espira. Entonces lo conectamos a una fuente de voltaje. Bien, va a haber un campo magnético normal alrededor del conductor, porque lo hemos colocado a una batería, a la fuerza electromotriz, que ya sabemos que es igual a voltaje. Entonces, como lo hemos colocado, recuerdas tú que sobre el conductor se ve campo eléctrico y campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? Está el campo eléctrico y el campo magnético. Y ellos hacen que la corriente fluya ¿sobre quién? Sobre el conductor. Entonces, una vez fluyendo sobre el conductor, produce su propio campo magnético. Pero un electroimán es para aumentar el campo magnético. ¿Se acuerdan el videíto donde colocaron un clavo y lo envolvieron con cobre? ¿Se acuerdan? Ese es un electroimán. Entonces, esto es para aumentar el campo magnético, la energía magnética, la fuerza magnética, para aumentar ello. Este principio tienen todos los motores que ustedes puedan conocer. Todos los motores tienen este principio. ¿Ok? Entonces dice, nota, el campo magnético en el centro del solenoide es prácticamente uniforme. O sea que aquí en el centro de este conductor, de este electroimán, es uniforme. El solenoide se comporta como un imán. Claro, esto se va a comportar. El electroimán se va a comportar como un imán. Va a tener un norte, que estaría aquí, el norte, ¿ya? Y va a tener un sur, que va a estar aquí. Pero si no estaría el núcleo de fierro, no tendría esto de norte-sur. Simplemente la ley de Biot-Savart, regla de la mano derecha, alrededor, como está ahí el dibujo, regla de la mano derecha, alrededor ¿de quién? ¿De quién? Del conductor se formaría solamente el campo magnético. También es conocido como la regla de Maxwell, ¿ok? La regla de la mano derecha o la regla de Maxwell. Entonces, este es un electroimán que produce un norte, un sur. En pocas palabras, se convierte en un imán. Por eso se llama electroimán, la combinación electrónica de los electrones en movimiento y se convierte en imán, electroimán. 3. Al introducir un material ferromagnético al interior del solenoide, la intensidad del campo magnético aumenta. Te lo dije hace un momento. Hacemos un corte transversal a este electroimán. De pronto vamos a darnos cuenta, según nuestro gráfico que está acá, porque yo lo he adaptado, esa gráfica la he conseguido de internet, pero como uno sabe de la física, pues lo adapta, ¿no? Entonces yo he hecho esto de acá y se ve que la corriente viene así. Entonces, estos puntitos que están acá arriba del electroimán, ¿no? Quiere decir que la corriente viene hacia mis ojos.
Y como la mano derecha se mete, ¿no? La regla de la mano derecha, estos puntos quiere decir que el campo está ingresando. Pero te produce un campo magnético que sale de norte, ¿no? Sale de norte, este sería su norte, para ingresar al sur. ¿Ok? Esto se convierte, ¿no? Internamente puede estar vacío, o puede tener aire también, o puede estar compacto. La inducción magnética en el centro del solenoide sería esto, mu sub 0 y N entre L. Algunos libros lo vas a tener, que esto de acá va a ser mu sub 0 I por N. Ese N también es el número por longitud, o sea, el número de espiras por longitud, este N, que está aquí, el N minúscula. Que es esto mismo, sería la densidad de números, o sea, sería la densidad de números por línea, sería eso, ¿no? Este N. Bien, entonces sería mu sub 0 I por N, o si no, mu sub 0 I por N sobre L, ¿ok? Cualquiera de los dos casos es válido. Ok, profesor, muy bien. ¿Y qué es un toroide? Es el mismo electroimán, solo que tiene la forma circular compacta, totalmente compacta, ¿no? Ah, ese es un toroide. Entonces, el toroide, en su interior tiene, se dice que el campo magnético es mu sub 0 sobre 2pi por n veces, que es el número de espiras, por la corriente entre el radio medio. R es el radio medio. Ah, o sea que ese R minúsculo que está en la fórmula es este R que está acá. Sí, es el radio medio. Que sería la semisuma de quiénes? Del radio interior con el radio exterior. Nada más. Así como lo ves. Nota, el toroide es un solenoide circunferencial. O sea, es un electroimán de forma circunferencial. La inducción magnética solo existe en el interior del toroide. Sí, porque mira, si el radio es menor que A, el campo es 0. Aquí está. Si el radio es mayor, vamos a imaginar que aquí, este punto aquí, el punto P, y vamos a imaginar aquí el punto Q. Quiere decir que el campo en Q es 0. El campo en P es 0. No hay campo ahí. Solo hay campo magnético en el interior del toroide, del solenoide circular. Solo al interior. ¿Ok? No se olviden. Si tú tienes un toroide, vamos a imaginar que te venga pregunta en examen de admisión, teórico, pues te puede venir teórico para que no calcules mucho, y si te viene para calcular, solamente para aplicar la fórmula. Entonces vamos a imaginar que tienes el toroide en forma circular, no te olvides que fuera del toroide no hay campo magnético por ningún lado, solo el campo magnético está en el interior de ¿quién? Del toroide. En el interior y en su superficie, hasta donde llega. Más no. Ok. Muy bien. Vamos a hablar sobre la fuerza magnética. ¿No? Tenemos dos tipos de fuerza magnética. La fuerza magnética para una carga y luego tenemos la fuerza magnética también para, digamos, en este caso, ¿no? Vamos a ver aquí. Ok. Acá hay unas reglas que tenemos que aprender que son muy sencillas. Ok. Miren, aquí lo he dibujado así porque seguramente algo más voy a hacer. ¿Ok? Dice así, la fuerza magnética que actúa sobre una carga que se mueve dentro de un campo magnético exterior se debe a que la carga en movimiento crea su propio campo magnético. Aquí está. Vamos a imaginar, yo tengo la mano, la regla de la palma derecha se llama, regla de la palma derecha. Voy a hacer esto primero para luego volver por acá, que es lo mismo. Entonces, si yo tengo una partícula positiva con una velocidad y acá los dedos, los 4 dedos estirados me representan el campo magnético. Si yo tengo el campo magnético y tengo la velocidad, me va a producir una fuerza magnética. Es decir, si yo tengo un conductor, en el interior del conductor, todas las cargas en sí van a producir cada carga una fuerza magnética. Esa fuerza magnética se define por este señor. Así, que sería la carga, la velocidad de arrastre por el campo magnético. Ese se llama velocidad de arrastre, V sub D. Velocidad de arrastre, porque lo arrastras a los electrones o las partículas. Velocidad, promedio de arrastre. Arrastre lo llama Grude. Grude es un físico. ¿Ok? Grude lo llama así.
velocidad de arrastre. Ahora, como es el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético, se obtiene esta ecuación, la ley de senos del producto vectorial. Muy bien. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una observación. Si el campo magnético está ingresando, como vemos acá, de forma perpendicular a la pantalla, esta partícula, mira la fuerza magnética, ¿qué va a hacer? Que esto va a ser un movimiento circular así, mira, así. Así. Quiere decir que la partícula va a estar por acá así. Así. ¿Por qué el profesor puso en ese sentido? Ah, porque es positivo y la fuerza magnética te viene así. Ah, ya. Tienes que saber esto. Si no sabes esto, no vas a poder resolver el problema. Por ejemplo, esto te está diciendo que esto viene así. Ah, así, profesor. Sí, así viene. Así viene la carga, ¿no? La partícula tangente, lógicamente, acá la velocidad. Así viene. Esa es la regla de la palma derecha. Recuerda que el campo magnético es hacia adentro. Mira, hacia adentro. Mi palma, tus dedos, tus 4 dedos deben ir a tu pantalla, tus 4 dedos. Y tu dedo gordo es la velocidad. Entonces se va a formar una circunferencia hacia adentro. O sea, quiere decir que tú estás viendo, escúchame, tú estás viendo solamente un movimiento circunferencial. No significa que va a ser solamente un movimiento, sino que en forma circular va a descender en forma de espiral hacia abajo. Ustedes, sus hermanitos o ustedes, su papá les ha comprado un juguete que es en forma de una espira de plástico que se estira y se abre, ¿sí o no? Imagínate eso, colgarlo, cuélgalo. Tú tienes que mirarlo de arriba, porque esto es como mirar de arriba hacia abajo. Solamente vas a ver un solo círculo, pero en realidad la partícula está cayendo hacia adentro o se está metiendo hacia adentro haciendo esa trayectoria circular. Y como está haciendo esa trayectoria circular, también experimenta algo interesante. Este va a experimentar lo que se le llama la fuerza centrípeta. Esa fuerza centrípeta va a ser igual a la fuerza magnética. La fuerza centrípeta es masa, velocidad al cuadrado sobre R. Y la fuerza magnética, ahí está, sería la carga, velocidad, campo magnético. ¿Y por qué solo campo magnético? Porque el ángulo θ es 90 grados. El ángulo θ sería 90 grados. ¿Y cómo sé que es 90 grados? Porque saca tu cuenta, mira, la fuerza magnética y el campo magnético, ¿qué ángulo hacen? 90, profesor. Pregunto, como este es tangente, acá es tangente, la velocidad y la fuerza magnética, ¿qué ángulo hacen? 90. Por lo tanto, listo, seno de θ, seno de 90, 1. Se acabó. De aquí, ¿qué va a salir? Que la velocidad o el radio, por ejemplo, esto se llama el radio de Bohr o magnetón de Bohr. El radio R sería la masa, velocidad al cuadrado, la carga, velocidad por campo magnético. Quiere decir que el radio de Bohr sería masa, B, la carga por el campo. ¿Ok? El radio en metros. Ahí está. Así se resolvería. Se va a aplicar esa ley. Profesor, ¿y eso voy a utilizar en los problemas? Sí. Y me está quedando chico el tiempo. Me está quedando chico. Sigo avanzando. Está comprimido todo. Por favor, sopórtenme. Aguántenme. Vamos a ver aquí. 2. Si la carga eléctrica se traslada colinealmente a las líneas de inducción, es decir, la velocidad es paralela al campo magnético, la fuerza magnética sobre dicha carga es nula. Ah, para que vea fuerza magnética tiene que ser la velocidad perpendicular al campo magnético. Ah, interesante, profesor. Claro que sí. ¿Ve? Acá lo dice. Si la carga eléctrica se traslada colinealmente a las líneas de inducción, es decir, la velocidad es paralela al campo, la fuerza magnética sobre dicha carga es nula. No hay fuerza magnética. O sea, paralela puede ser a 0 grados o a 180 grados. ¿Ok? En ambos casos, la fuerza magnética, ¿cómo es? 0. Miren aquí, una carga positiva ingresa sobre un campo magnético que está ingresando y ¿qué forma hace? Miren, el sentido. Eso te lo acabo de explicar aquí. ¿Sí o no? Claro, papi. ¿Te das cuenta, mami? Mira, ve, te lo expliqué. Si la carga es positiva, ingresa así. ¿Ve? Hace esa figura. Si es negativa, hace esta figura. Y te lo acabo de explicar y te lo vuelvo a poner para que se quede en tu cabecita. ¿Ve? Entonces, más o menos, esta es la idea, ¿ve? Así, si el campo magnético está saliendo, entonces la carga positiva hace este sentido horario que estamos viendo aquí. Está saliendo. Por dinámica circular, la fuerza centrípeta que experimenta la partícula o la carga es igual a la fuerza magnética. Esto te acabo de resolver aquí también, que es lo mismo. Simplemente
para que quede ya idealizado. Te lo vuelvo a poner 2 veces. Eso se llama aprendizaje por repetición. Muy bien. Ahora también hay fuerza magnética sobre un conductor. Es decir, vamos a imaginar aquí esta fuerza magnética. Mira aquí una pequeña observación. Imagina que tienes un conductor así, ¿ya? Y algo así. Alguien que está enamorado dibuja eso. Listo. O sea, yo, enamorado de mi esposa. Veamos aquí. Vamos a imaginar que por aquí fluye una corriente I. Esa corriente va a pasar por aquí. Esa corriente produce un campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a suponer que sobre esta corriente de acá pasa un campo magnético. No es la flecha de Cupido, por si acaso. Es el campo magnético. Así. Bien. Y vamos a ver aquí también algo, que aquí hay una longitud L. ¿Saben? Se dice que la fuerza magnética, profesor, pero esa fuerza magnética no lo entiendo bien. Fácil, mira. Cada carga, cada partícula, cada carga, cuando experimenta un campo eléctrico, se mueve y entonces adquieren velocidad y energía cinética estas cargas. Pero estas cargas producen un campo magnético, producen una fuerza magnética. Recuerda que es un hilo conductor. Entonces, cada fuerza aquí, por ejemplo, este es perpendicular acá, es perpendicular, ¿no? Entonces se dice, escúchame bien, por ejemplo, es como que si aquí, para que puedas entenderlo, está la carga moviéndose, son las cargas de movimiento. Esta carga tiene una velocidad y el campo está aquí. El ángulo acá es teta. O sea, aquí el ángulo es teta. Acá el ángulo es teta. Pero a la vez, este va a producir, ¿ok? Este va a producir, ¿qué cosa? Una fuerza magnética perpendicular. Esa fuerza magnética se le conoce como la intensidad de corriente, ¿ya? La longitud por el campo magnético, así, en forma vectorial. Un ratito, por favor, voy a cambiar acá algo. No sé por qué hoy no me quieren salir las letras más bonitas, me está saliendo un poquito Federicas, no sé por qué, no entiendo. Y algo me está pasando. Sería la longitud por el campo magnético. Ah, ya, está regresando mi key. Ahí está. Y esto es lo mismo que decir Bilsen. Porque ¿quién es? Esta es la forma escalar y la de arriba es la forma vectorial. La de arriba es forma vectorial, ¿no? Esta es la parte vectorial. Y la de abajo es la forma escalar. Recuerden que nosotros vemos los dos, el escalar y el vectorial en el examen. Entonces, bueno, así se demuestra eso, ¿no? Y ahora, si el ángulo es teta es 90 grados, simplemente sería Bill, ¿no? O ILB. Fuerzas magnéticas sobre dos conductores. Tiene dos conductores, mira, donde pasa una corriente 1, una corriente 2. La fuerza magnética, recuerda, para empezar, el campo magnético de uno es esto. Pero la fuerza magnética sería esta, que sería la corriente 2 por la variación de la longitud por el campo magnético. Pero como nos piden la fuerza magnética por unidad de longitud, porque esto de acá sería fuerza magnética por unidad de longitud. Así sería. Fuerza magnética por unidad de longitud. Bien, ya voy a acabar ya, por fin ya voy a acabar. Por unidad de longitud. Sería esta la ecuación. Que sabes, así. Mu sub 0 I 1 y 2 sobre 2 pi r. Muy bien. Ahora, eso está por acá, que te hice un ejemplo. Por acá te hice un ejemplo. Acá está. Se colocan 3 hilos conductores, 3 hilos de cobre de 1 pulgada de diámetro de sección transversal. Ahora, esta pulgada de diámetro que está acá, pulgada de diámetro, solo es un distractor. Esta es una pregunta de la CEPRE-UNI. Solo es un distractor. ¿Sí, profesor? Sí, solo es un distractor. Entonces, se colocan 3 hilos de cobre de 1 pulgada de diámetro de sección transversal, muy largo, de 100 metros cada uno. O sea, cada conductor mide 100 metros. Rectos, paralelos entre sí, cada uno están colocados en los vértices de un triángulo equilátero de medio metro de lado. Por cada hilo conductor circula una corriente de 30 amperios. Calcule el módulo de la fuerza por unidad de longitud. Escucha, calcule el módulo de la fuerza por unidad de longitud. Ah, ¿te recuerda? Acá está.
La fuerza por unidad de longitud sería mu sub 0, corriente 1, corriente 2 sobre 2 pi r. R es la distancia de separación entre los dos conductores. Ya, profesor. Muy bien. Entonces tú agarras y colocas la ecuación que acabo de leerlo. Esto. Pero dibuja tu triángulo equilátero con tus conductores que están saliendo. La longitud es medio metro. Ahora, la fuerza magnética que produce cada uno, recuerda tú, digamos, acá, por ejemplo, estaría la fuerza magnética para uno y para otro. Como es equilátero y todos tienen 30 amperios, vamos a ver que, digamos, vamos a ponerle a este punto M. El punto M con el punto N producen una fuerza magnética por unidad de longitud, ¿o no? Sí. Así también, así estaría. O sea, esa es la fuerza magnética, ¿no? Pero por unidad de longitud, entonces, yo sé la fórmula que es esta. Entonces puedo agarrar que este sea la corriente 1, la corriente M, la corriente N. La corriente N, la corriente P puede ser acá, ¿no? O sea, hacerlo nada más. Y tú reemplazas la fórmula para uno. Pero como todo es equilátero y todas las corrientes son las mismas y toda la longitud del conductor es lo mismo, la distancia de separación es la misma, que es el R, no hay problema. Chapo solamente hago uno solo. 4 pi por 10 a la menos 7, que puso 0, corriente 1. ¿Cuánto vale la corriente? 30. 30 por 30, 900. O sea, 9 por 10 al cuadrado sobre 2 pi, R, y R vale un medio. ¿Cuánto sale? 36 por 10 a la menos 5. Ahora, como este es equilátero, eso vale 60 grados. Recuerda tú lo que ya habíamos hecho en física anticipadamente, que si yo tengo módulo de A, ay Dios, módulo de A, vamos a imaginar aquí módulo de A, ¿ok? Y el ángulo acá es 60 grados. Esto lo sabe hasta Jaimito. ¿Cuánto sale acá? A raíz de 3. Listo, esa es una ecuación común, ¿no? Que ya uno conoce. Entonces sería 36 por 10 a la menos 5, sería ahora multiplicado por la raíz de 3. Resolviendo eso sale 6.23, ¿ok? Por 10 a la menos 4. Ahí está la clave. ¿Ve? Muy bien. Sigo para terminar. En la figura se muestran las secciones transversales de dos conductores muy largos, paralelos, que llevan corriente I. O sea, acá hay una corriente I, acá también una corriente I, pero que yo le voy a llamar corriente 1 y corriente 2 para poder graficar los campos. Determine aproximadamente la dirección del campo magnético en el punto P. Entonces, ¿qué pasa? Que la corriente 1, alrededor de la corriente 1, que está con rojo, se va a producir un campo magnético 1, y recuerda que aquí esto es perpendicular, ¿sí o no? Claro, profe. Ahora mira, aquí la corriente 2 va a producir un campo magnético que está como ¿qué? Como morado, que también aquí va a producir un campo magnético perpendicular, ¿sí o no? Ahí está, a su radio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque es tangente. Si te das cuenta, tienes el campo 1 y tienes el campo 2. Entre los dos campos hay un ángulo θ. Por lo tanto, la resultante estaría así, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La letra A. Esa sería tu respuesta. ¿En qué sentido y dirección se encuentra, no? Muy bien. Vayamos entonces ahora sí a los demás. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? ¿Todo está claro entonces? ¿Sí? ¿Está claro? Gracias. Muy bien. Vamos a ver aquí. O estoy solo, creo. A ver. Dice, dos cables paralelos infinitamente largos conducen corrientes de 24 miliamperios y de 16 miliamperios en direcciones opuestas. Ojo, en direcciones opuestas. Si están separados 4 metros, hay la inducción magnética en un punto situado a 2 metros del segundo cable y a 6 metros del primero. Primer cable. Están en sentido opuesto. Segundo cable. Pero dice que estos dos están distanciados, ¿cuánto? 4 metros. Así dice. Lee bien el problema, mira. Dos cables paralelos infinitamente. Un cable infinito se dibuja de esta manera. Te lo dije hace un momento. Dice,
Dos cables paralelos infinitamente largos conducen corrientes de 24 miliamperios y 16 miliamperios. O sea que aquí hay una corriente 1, ¿ya? Una corriente 1 de 24 miliamperios. Y aquí hay una corriente 2 de 16 miliamperios. En direcciones opuestas. Si están separadas 4 metros, dice. Ahí están separadas 4 metros. Halle la inducción magnética en un punto situado a 2 metros del cable, ¿no? A 2 metros del segundo cable y a 6 metros del otro. O sea que acá, el punto P. Quiere decir que aquí habrá ahora 2 metros y 6 metros del otro. ¿Se da cuenta? Ahí está. ¿Ve? Acá un ratito para que no se confunda mucho. Lo voy a poner en otro lado. Entonces quiere decir que la corriente 1 es igual a 24 miliamperios. Muy bien. Entonces nos piden calcular eso. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a ver. Regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. A este punto le voy a colocar rojo para producir un campo magnético. Recuerda, alrededor de P. Acá, alrededor de P. ¿Ya? Recuerda que el campo es circular, alrededor de, así, ¿no? Alrededor de ese conductor. Entonces, en el punto P, si está saliendo así, mira, pon tu dedo gordo hacia ti, así como yo, que estoy poniendo en la pantalla, así, hacia ti, pon tu dedo. ¿Qué hace? Tus 4 dedos se doblan así. Quiere decir que el campo magnético viene de esta manera, mira, así, por acá. Así. Entonces, aquí es tangente. No sé qué está pasando mis manos, medio raro, hasta que no quiere salir mejor como que antes. A ver, así. Llámale campo magnético 1, así. Ahora vamos a ver aquí otro. El segundo, le voy, aquí está, le voy a poner de verde. Este produce un campo magnético, pero ¿alrededor de quién? De P, también alrededor de P. Solo que más chiquito. Así. Así, ¿no? Ahora, mira, solo que más chico nada más, que está, recuerda. Ahora coloca tu dedo gordo hacia adentro, hacia la pantalla. ¿Y qué va? Mira tus 4 dedos, ven. Si yo coloco hacia la pantalla, tú estás viendo que mis 4 dedos van a hacer este sentido horario. Quiere decir que aquí el campo, ¿no? El campo magnético, la inducción magnética, ¿no? Viene en este sentido. ¿Ve? Quiere decir entonces que aquí se produce un campo magnético tangente que sería el campo 2. Ya está. Uno hacia arriba y uno hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo sé que el campo magnético infinito es mu sub 0. ¿Qué cosa? ¿Mu sub 0 qué? Corriente 1 ¿sobre quién? 2pi por R1. Reemplaza 4pi por 10 a la menos 7. La corriente 1 vale 24. 24 por 10 a la menos 3, ¿no? Sobre 2πr. ¿Cuánto vale R? 4. Resolviendo esto, el campo magnético 1, ¿cuánto sale? Sale. Perdón, es 6. Disculpen, es 6. 6. Es 6. 4 más 2 son 6 su radio. Muy bien. ¿Cuánto sale eso? 8. 8 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 10 Tesla. Muy bien. Entonces, ahora resolvemos el segundo. El campo magnético 2. Mu sub 0, corriente 2, ¿no? Sobre 2pi radio 2. ¿Cuánto sería eso? A ver. Junto conmigo todos. 4pi por 10 a la menos 7, que sería ¿quién? Mu sub 0. La corriente, ¿cuánto vale? 16 por 10 a la menos 3. 16 miliamperios. 2pi por 2. Ahí sí es por 2. ¿Ok? ¿Cuánto sería eso? Porque acá el radio es 2. Pues. Ese sería radio 1, 6 metros. Radio 2, 2 metros. Listo. ¿Cuánto sale esto? 4, 16. Por 10 a la menos 10 Tesla. Muy bien. Finalmente, ¿cómo se resuelve? El campo resultante sería el campo 2, que es el mayor,
menos el campo 1. O sea que yo resto 16 menos 8. ¿Cuánto sale? 8 por 10 a la menos 10 Tesla. Así se resuelve. Facilito, ¿no? Facilito, Así. Entonces tienen que saber usar las reglas de la mano derecha. 2. Dice, hallar el campo magnético en el centro de una espira circular de un conductor de radio igual a 2 picos centímetros. No, creo que ahí ha habido un lapsus, creo. A 2 centímetros nada más debe decir, ¿ya? A 2 centímetros. Sí. No. Ahí es 2 pi, ¿ya? Ha habido un lapsus. Ahí es 2 pi. 2 pi centímetros. Acá es pi. Sino que la computadora, el Word lo ha reconocido diferente. Acá es pi. ¿Ok? Ahí es pi. Recuerden que eso está en InDesign y lo he pasado a trabajar aquí, ¿no? Ahí vamos a ver. Dice, hallar el campo magnético en el centro de una espira circular de un conductor de radio igual a 2 pi centímetros y por el cual fluye una corriente de 10 amperios. Entonces, si tú tienes una espira circular, hace un rato lo hemos visto, ¿no? Si la corriente fluye alrededor de él, la corriente fluye aquí, ¿no? Así. La corriente fluye así. ¿Te acuerdas de la teoría? Sí, profesor. Correcto, ahí está. Recuerda que también te enseñé, y lo puse de este colorcito, que el campo magnético estaría de esa manera, ¿sí o no? Claro, que profe. Claro, que profe. Usted me enseñó así. ¿Sí o no? Claro. ¿No? Así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahí se produce el campo magnético. Pero no te piden eso, ¿no? Eso es ya en el caso que te quieran pedir dibujar. Pero tú sabes que la inducción magnética en el campo, en una espira circular, debe ser mu sub 0 I sobre 2 R. Pero mu sub 0 es 4 pi por 10 a la menos 7. Y es 10, ¿no? Y abajo, 2R. Entonces sería 2 por 2 pi. Ajá, 2 por 2 pi, porque es 2 pi centímetros. Centímetros por 10 a la menos 2. Esto sale en Tesla. ¿Cuánto sale ese campo magnético? ¿Ah? ¿Cuánto sale, chicos? Mira acá abajo, 4 pi se va. 10 a la menos 6 sale 10 a la menos 4. Nada más saldría 10 a la menos 4. No hay clave. No hay clave. Sale 10 a la menos 4. ¿Ok? Sí, solo sale 10 a la menos 4. No hay clave. Así hay clave, la A. Sí, sí había. Aquí está. Listo. Pensé que no había. Muy bien, pasamos a la siguiente. Y la siguiente dice, 2 conductores. Miren qué bonito, ¿no? 2 conductores paralelos de gran longitud, separados 2 metros, llevan corrientes opuestas de 6 amperios, 4 amperios. Hay el campo magnético en un punto que dista 2 metros de cada conductor. Entonces vamos a dibujar los conductores. A ver. Vamos a ver aquí. Imagina que tienes acá un conductor. Dice, 2 conductores paralelos de gran longitud, separados 2 metros, llevan corrientes opuestas. O sea que uno puede ser esta, ya que está así, y la otra puede ser esta que está aquí, así. Así dice, 2 conductores paralelos, son paralelos, de gran longitud, o sea, infinito. Separados 2 metros. Ajá, o sea que aquí la separación entre los dos es de 2 metros. ¿Qué más dice? Llevan corriente de 6 amperios y 4 amperios. O sea que aquí hay una corriente 2 de 4 amperios y al otro lado habrá una corriente 1 de 6 amperios. ¿Qué más dice? Dice luego, halle el campo magnético en un punto que dista 2 metros de cada conductor. O sea, por acá. Llámale el punto P. O sea, quiere decir que si dista 2 metros de cada punto, este es 2 metros de cada conductor.
Entonces, ¿qué hemos formado? Un triángulo, ¿qué? Equilátero, correcto. Yo sé, yo he leído tu mente. Un triángulo equilátero. Ya sabes, aquí es 60 grados. Entonces, mira lo interesante de esto, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, el 1, la corriente 1, el conductor 1 va a producir una corriente 1. Alrededor, como está saliendo, mira, el dedo gordo significa que está saliendo. Entonces, quiere decir que aquí alrededor, ¿no? Alrededor de, más o menos la idea es esto, ¿no? Que un círculo por acá pasa por el punto P, así, ¿no? Que va a estar alrededor del conductor azul, ¿no? Produce un campo acá así, el campo magnético así. Entonces llámale campo 1. A ver, ahora, el conductor de color rojo va a producir también otro círculo, ¿sí o no? Así. Alrededor del conductor rojo. Y se produce acá así. ¿Sí o no? Sería el campo 2. ¿Por qué? A ver, ¿está bien o está mal? A ver, vamos a ver. De nuevo. Si está entrando, el campo 2 va para allá. Está bien, ese es el rojo. Ahora, no olvidar algo aquí. ¿Qué ángulo hace aquí? 90 grados porque es perpendicular. ¿Qué ángulo hace aquí? 90 grados porque es perpendicular. 90 más 90, ¿cuánto es? 180. Más 60, 240. ¿Cuánto vale el ángulo que tiene el campo 1 con el campo 2? 120 grados. ¿Ve? Facilito. Y de aquí va a salir el campo resultante. Así, el campo resultante. ¿Muy bien? Entonces, está bastante sencillo. El campo 1, como es un conductor infinito, recuerda que es 2 por 10 a la menos 7 por la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? 6 entre su radio, que vale 2. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cuánto sale? 6 por 10 a la menos 7 Tesla. El campo 2, ¿cuánto vale? 2 por 10 a la menos 7. La corriente vale 4, sobre su radio o distancia vale 2. ¿Cuánto sale esto? 4 por 10 a la menos 7 Tesla. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es aplicar la ley de cosenos. Obligado a la ley de cosenos. Entonces tú dices, el campo resultante va a ser igual. Este 2 por 10 a la menos 7 siempre va a salir, ¿no? O sea, podemos agarrar y sacar de aquí, por ejemplo, ya, lo voy a poner así, ¿ya? Así. 2 por 10 a la menos 7, acá es 3. Este es 2 por 10 a la menos 7, acá es 2. Y voy a sacar 2 por 10 a la menos 7 y adentro voy a colocar 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 veces 3 por 2 por el coseno de 120 grados. Ahí está, porque el ángulo es 120. Y tú sabes que coseno de 120 grados es igual a menos un medio. Tú lo sabes. Entonces, el campo magnético resultante acá sería 9, a ver, sale menos un medio, se va, sale 6, 9 más 4, 13 menos 6, raíz de 7. O sea, sale 2 raíz de 7 por 10 a la menos 7 Tesla. Ahí está. Entonces, la respuesta sería la clave B. La clave B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Me imagino que sí. Muy bien, pasamos al cuarto problema, ¿ok? El cuarto problema. Pasamos al cuarto problema. No se olviden la regla de la mano derecha. Esa X significa que el campo está ingresando a tu pantalla en forma perpendicular. Entonces, si tú cierras tus 4 dedos, por eso que el campo 2 sale en esa dirección. En cambio, la corriente 1 te está diciendo que la corriente viene hacia tu cara, hacia ti, hacia tu cuerpo, en forma perpendicular. Eso que indica que tus 4 dedos se encierran así de esta manera. Entonces, el campo va para allá, como lo ves ahí en el azul. ¿Ok? Veamos acá el cuarto problema. Dice, se sabe que un solenoide, un solenoide, ya sabes que es un solenoide, ¿no? Un solenoide es esto de acá. No. Este es un solenoide, ¿no? Ahí está el solenoide, no te olvides. Se sabe que un solenoide de 2 metros de longitud tiene 3 espiras por cada centímetro. 3 espiras por cada centímetro. Mira, o sea que aquí aparece lo que ya conocemos, el N. 3 espiras, ¿no?
3 espiras por cada centímetro. Este es el N sobre L, la longitud del solenoide. ¿Te acuerdas que te dije hace un rato? Esto. Por acá. Esto. Mu sub 0 IN. ¿Se acuerdan? Ah, tienes que saber leer nada más, ¿ok? Entonces dice, se sabe que un solenoide de 2 metros de longitud tiene 3 espiras por cada centímetro. Si la intensidad de corriente eléctrica que fluye por el solenoide es 20 amperios, determine la inducción magnética. Esa preguntita más sencilla, ¿sí o no? ¿Sí o no? Recuerda que el campo magnético, ¿qué sería? Mu sub 0 y por el N. ¿Qué es esto? 4pi por 10 a la menos 7. La corriente dice que vale 20 amperios. ¿Y el otro cuánto vale? 3. ¿Cuánto vale eso? A ver. ¿Está bien? ¿Está mal? Pero recuerda que es por centímetro. Ajá. Aquí tengo que hacer una conversión chiquita. Espérate. Como es por centímetro, hay que pasarlo a metros. Recuerda, sistema internacional. 10 a la menos 2 metros. O sea, este es el N sobre el L. Ah, o sea que acá me falta 10 a la menos 2. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto sale eso? Ya pues. Ay. Al ojo. El campo magnético sería igual 4pi, acá 60, 240 pi, ¿no? Por 10 a la menos 5. Tesla, ¿sí o no? Ya sería 24 pi por 10 a la menos 4 Tesla. Listo. Listo, así sería, ¿ves? ¿O me equivoco? ¿Qué dicen? 60 por 4, 240 pi. Ese 10 a la menos 2 sube, sería 10 a la menos 5. Le quito un 10 para multiplicarlo a 10 a la menos 5, queda 10 a la menos 4. Correcto, así es. Muy bien. Este problema es bastante interesante, bastante interesante. Justo tiene que ver con la teoría que yo he enseñado. ¿Ya? Justo tiene que ver con la teoría que yo he enseñado. Voy a poner esto de acá. Vamos a ver aquí el campo que sea aquí, así. Este es el campo en verde, lo voy a poner en verde, así. Tiene que ver con la teoría. A ver, vamos a ver cómo lo comprendes, lo entiendes, lo masticas, lo tragas, lo pasas. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí. Lógicamente que esto sería así, ¿no? Taca así. Solo alrededor de él hay campo magnético. Entonces la partícula viene así, como lo vemos ahí. Con una velocidad v. Tiene una carga Q. Acá afuera el campo es 0. Acá afuera el campo es 0. Acá afuera el campo es 0. Solamente alrededor nada más. Campo es 0. Afuera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí para dónde sale, pues, ¿no? Para dónde sale. Entonces, tú tienes que recordar esto, mira. Antes de leerlo, te vas a recordar acá la teoría. Si la carga positiva ingresa sobre un campo así como este, que es perpendicular y que es entrante, hace este sentido antihorario. Y si es negativa, hace sentido horario. Y tienes el radio, que sería masa, velocidad, carga por campo magnético, que incluso está aquí la demostración también. Entonces, en este problema, vamos a leer, dice, una partícula de masa m y carga q ingresa a una región, ya, ingresa a una región cuadrada donde existe un campo magnético perpendicular a la región con una velocidad, nos dan la velocidad
de 18 por 10 a la 4. Si la carga entre la masa es 0,18 por 10 a la 12 coulomb por kilogramo, ¿por cuál lado de la región escapa la partícula? Muy bien. Para empezar, si la carga ya sea, no va a poder escapar por acá, mira, ve. Recuerda que al ingresar, no olvides eso, escúchame, acá sin calcularlo puedes resolver, pero después si quieres también calculamos. No olvides que si este ingresa, este va a tener que formar una ¿qué? Circunferencia. Por acá. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta o no? ¿Lo ves o no lo ves? O sea, recuerda que este es H, G, F y K. Así. Mira, acá sin ningún otro cálculo. Quiere decir que el cuerpo, la partícula va a estar por acá y va a salir así. Acá hay un radio. Ahí hay un radio. Pero cuando la partícula está aquí adentro ya, está acá adentro la partícula, ya, que está con la velocidad v, experimenta una fuerza magnética. Esa fuerza magnética hace que el cuerpo tenga ese movimiento circular. Entonces la partícula va a salir por KF. Así, porque no olvides lo que era aquí, mira. La teoría. Si ingresó por acá, solamente va a ser una semicircunferencia, no va a completarse la circunferencia. ¿Cuándo se completa la circunferencia? Cuando está dentro, ¿no? Acá dentro ya. Entonces área, ahí sí se puede completar. Pero si solamente está un pedacito, vamos a imaginar que acá arriba todavía era campo. Entonces se completa la circunferencia. Oh, y una forma de poder entenderlo matemáticamente, o sea, usando la física, mejor dicho, utilizando las ecuaciones, es esto, ¿no? En primer lugar, el radio es ¿quién? La masa, la velocidad, la carga entre el campo magnético. Entonces, de aquí entonces, podemos obtener algo, ¿no? Que el radio R, sería ¿quién? Para empezar, te dan de datos que la carga entre la masa. Mira, carga entre la masa, elévalo a la -1. La velocidad sobre el campo magnético. Reemplaza valores, que sería, a ver, 0,18 por 10 a la 12 a la -1 por la velocidad que es 18 por 10 a la 4 sobre el campo magnético. ¿Ya? El campo magnético acá dice que es un G. ¿Ya? Entonces, 10 a la -4. ¿Ok? 10 a la -4. Ese G es 10 a la -4. Giga no sé qué. No recuerdo bien el nombre de esa unidad. Mayormente se usa en química, pero lo han puesto aquí en física. ¿Cuánto vale esto? 10 a la -2 metros. ¿Cuánto es eso? 1 centímetro. ¿Ves? Este es el radio. El radio vale 1 centímetro. Hace este movimiento. Pero no te piden eso, ¿no? No te piden eso. En realidad, no te piden calcular eso, pero lo he puesto para que puedas calcular. Se llama el radio de Bohr o el radio del magnetón de Bohr. ¿Ok? A ver. Estamos a tiempo para hacer unos cuantos problemas más. Problema número 6. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Recuerden que si está entrando el campo, de esta manera hace, ¿no? O sea, ese es lo mismo que está aquí, mira. Acá está, ve. Si la carga es positiva, hace este movimiento. Si tú lo volteas, lo pones de forma vertical al dibujo 3, va a ser el mismo problema que acabamos de resolver. ¿Ok? Va a ser lo mismo. Muy bien, continuamos. Problema 6 dice, un electrón dentro de un acelerador de partículas adquiere una energía cinética de 239,1 kiloelectronvoltios. Entra perpendicularmente a un campo magnético uniforme de 0,4 Tesla. ¿Cuál es el radio en milímetros de la trayectoria circular? La masa del electrón, 9,31 por 10, no, perdón, 9,1 por 10 a la -31 kilogramos. ¿No? Esa es la masa del electrón. ¿Ok? No se olviden que la masa del protón es mayor que la masa del electrón. Las cargas sí son idénticas, ¿ok? Entonces, para resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es más o menos tener la idea del magnetón, ¿no? O sea, el magnetón, digamos, este sería así, ¿ok? Más o menos la idea, ¿ya? Del acelerador de partículas.
¿no? Y por acá va a salir, pues, la partícula cargada, ¿no? Con una velocidad, así, para que tengas una idea. Un electrón dentro de un acelerador de partículas, es el acelerador de partículas, ¿ya? Vamos a dibujar acá, que está dentro de un campo magnético, así, ese es el campo magnético, ¿no? Así, lo dibujamos el campo magnético, ¿ok? Bueno, yo lo dibujo, tú en el examen, si quieres dibujas, si no, no. Pero sí tienes que siempre al menos dibujar algo, ¿no? Algo tienes que hacer. ¿Qué va a pasar acá? Dice, ¿no? Un electrón dentro de un acelerador de partículas adquiere una energía cinética. Entonces, de acá va a hacer este movimiento, ¿no? ¿Se entiende, no? Va a hacer este movimiento así. ¿No? Así ese movimiento. Así. ¿Ok? Entonces, acá un centro, por acá estará luego también la partícula moviéndose. Acá una velocidad. Y aquí experimenta lo que se conoce como la fuerza magnética, ¿no? La fuerza magnética. Experimenta acá estos 90 grados, ¿no? De esa manera. Entonces, tú tienes de datos la energía cinética. La energía cinética vale 239,1 por 10 al cubo electrón voltios. Pero si tú quieres pasarlo a joules, esto sería igual a 239,1 por 10 al cubo por 1,6 por 10 a la menos 19 por 10 a la menos 19 joules, porque un electrón voltio es eso. Entonces, esta energía cinética debe salirte, a ver, no lo he calculado. Ya, déjalo ahí nomás, no lo he calculado, ya tú lo vas a calcular con tu calculadora, lógicamente. No le he dado cálculo, o sea, no le he marcado el cálculo ahí. ¿Ok? Ya, muy bien, ahora hacemos lo siguiente. Recuerda que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y eso va a ser todo esto. Tienes la masa del electrón, te piden a ti cuál es su radio. Pero para saber su radio tienes que conocer, a ver, qué más podemos conocer. No olvidemos algo. Antes de un ratito, me estoy acá haciendo algo que no debo hacer. Está bien esto, pero lo estoy volviendo a repetir. Mejor aplico el conocimiento de aquí. Recuerda que acá existe la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es igual a la fuerza magnética. Entonces la fuerza centrípeta sería la masa, velocidad al cuadrado entre el radio R. Justamente lo que nos piden. Y esto debe ser igual a la fuerza magnética, ¿no? Que sería, digamos, la carga, porque es una carga, tiene una carga Q, sería la carga de la velocidad por campo magnético. Así sería. O sea, la ley de lo que se llama fuerza magnética para una partícula electrizada. ¿Te acuerdas de esto? Mira por acá. No, acá, por acá. No, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí sí, ahí no. Ahí está. La fuerza magnética para una carga electrizada, ¿te acuerdas? Carga, velocidad por campo magnético por el seno del ángulo teta. Pero si teta es 90 grados, solamente queda carga, velocidad por campo magnético. Entonces, esa ecuación estoy aplicando aquí. De aquí sale el radio, ¿no? El radio. Entonces, aquí el radio ya conocemos. ¿Sería quién? La masa, la velocidad, la carga por el campo magnético. Eso lo hemos visto hace un momento también, en el problema anterior. Aquí. ¿Se acuerdan? Ahí está. Acá lo hemos visto. El radio de Bohr o el radio de magnetón de Bohr. Entonces, si tenemos ese radio, porque nos dice, ¿cuál es el radio? ¿No? Un electrón de un acelerador de partículas adquiere una energía cinética, entra perpendicularmente. Entonces, la energía cinética, vamos a ver. Para empezar, no conocemos la velocidad, pero podemos conocer. Entonces decimos, ya que ahora conocemos el radio de Bohr, ¿no? El radio, tenemos la masa, nos falta la velocidad, tenemos la carga y tenemos el campo magnético que vale 0,4 Tesla. Ahí está. Entonces hay que calcular eso. Entonces sería que la energía cinética, que es un medio de la masa, velocidad al cuadrado, es igual a 239, ya lo voy a multiplicar ya, para tenerlo ahí guardado ya. No lo puse.
A ver, sería 239.1 por 1.6, sale 382, ¿ya? O sea que esto va a salir igual a 382,56 por 10. Acá es menos 19 con 3 por 10 a la menos 16, ¿no? Claro, por 10 a la menos 16. Así sería esta multiplicación. Acá sería ahora un medio de la masa. La masa vale 9,1, ¿ya? Por 10 a la menos 31 por la velocidad al cuadrado es igual a 382,56 por 10 a la menos 16. Resolviendo esto, operando eso, la velocidad te debe salir 2,9 por 10 a la 8. Ya, eso es lo mínimo que debes hacer tú, ¿no? Que yo ya te lo planteo ahí, ya, te lo estoy dejando para que solamente pases a dividir, multiplicar y dividir. El 2 multiplica y el 9,1 pasa a dividir. Bien, una vez que tienes eso, entonces ahora sí podemos saber cuánto vale el radio. ¿Sí o no? Claro. Ahora sí podemos saber cuánto vale el radio. Porque el radio sería igual. Para empezar, ¿cuánto vale la masa? Ahí está. 9,1 por 10 a la menos 31. La velocidad, 2,9 por 10 a la 8, ¿no? Así. Sobre la carga. ¿La carga cuánto vale? ¿Quién es? Un electrón. 1,6 por 10 a la menos 19. El campo magnético, 0,4. Esto en metros. ¿Cuánto sale eso? Resolviendo te va a salir 4,1 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? Por lo tanto, te piden en milímetros. Entonces sería que el radio sería igual a 4,1 milímetros. Así. ¿Qué tal? ¿Entendido? Porque el resto solamente es operación algebraica, multiplicación, división, nada más. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. 7. Ahora vamos a ver la 7. La 7 dice, sobre la fuerza magnética que actúa un conductor por el que circula corriente, indique las proposiciones verdaderas o falsas. O sea, tienes un conductor, circula corriente. Ahora hay que indicar proposición verdadera y proposición falsa. 1. La fuerza magnética siempre es perpendicular al campo y al conductor. ¿Qué dice? Hace un rato te dibujé esta gráfica. Te dice así. Tienes un conductor y sobre ese conductor se mueven las cargas eléctricas a grandes velocidades, así, ¿no? ¿Te acuerdas? Y también te mostré que sobre ese conductor esto producía el campo magnético, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, profesor. ¿Te acuerdas? Y te dije que la corriente eléctrica está aquí, ¿no? Esa es la corriente y produce un campo magnético así, hacia allá. O sea, ¿no? Acá el ángulo aquí era teta, te dije, pero te dije también que aquí se producía una fuerza magnética, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y esa fuerza magnética, ¿cómo era? Perpendicular al campo magnético y perpendicular a la velocidad. Eso está aquí, la regla de la mano derecha. Ahí está, acá está. Una carga dentro de un conductor forma eso. ¿Ve? Entonces, la 1, ¿cómo sería la primera proposición? Verdadero. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Verdadero. Listo. Entonces tú ya sabes que ese verde es el campo magnético, ¿no? Que va a venir así, ¿no? El campo magnético, así. Ya, muy bien. Vayamos ahora a la 2. A la 2. Proposición 2 dice, la fuerza magnética produce momentos de torsión sobre conductores en forma de espiral. Bueno, en realidad sí. En realidad sí. Recuerda tú el experimento Oerste, ¿te acuerdas? Tenías el conductor, ¿no? Estaba pasando corriente, ¿no? ¿Te acuerdas? A ver, mira, acá, estaba pasando corriente, ¿no? Ahí está pasando corriente. Y de pronto tenías un imán, ¿no? ¿Te acuerdas? Tenías el imán. Y el imán
se puso perpendicular, ¿no? Así, norte-sur. ¿Te acuerdas? ¿No? Ese es el imán, ¿te acuerdas? Entonces, ¿la fuerza magnética produce momento de torsión sobre conductores en forma de espiras? Sí, sí produce. Ese es verdadero. La 3. La 3, a ver. La fuerza magnética sobre el conductor se calcula siempre con la expresión esta. A ver, que yo sepa, para resolver la 3, yo conozco que la fuerza magnética es la carga, la velocidad, campo magnético por seno del ángulo teta. También conozco que la fuerza magnética es igual a ¿quién? A mu sub 0, ¿no? Mu sub 0, ¿qué más? I 1, I 2, delta de L sobre 2 pi R. Que ¿te acuerdas que es lo que te enseñabas un poco? Que la fuerza magnética sobre delta de L, que es mu sub 0, corriente 1, corriente 2, sobre 2 pi R. ¿Te acuerdas? Claro, la fuerza magnética por unidad de longitud. Mire, ya tienes dos formas. También te debo de recordar que la fuerza magnética es igual a Bilsen. Entonces, la pregunta es, ¿la fuerza magnética sobre el conductor se calcula siempre con la expresión que está aquí? Como sea con Bill. No. O sea, la 3 es falso. La 3 es falso porque no siempre. La fuerza magnética tiene varias formas de resolverlo. ¿Qué les parece? ¿Se entiende o no se entiende? Estoy con tos, no vayan a pensar que es COVID. No es COVID. Es solo tos porque tomo mucha agua helada. Muy bien. Problema número 8. Vamos a ver aquí el problema número 8. Interesante ese problema número 8. Bien, vamos a ver aquí. Dice, la barra AC, es una barra AC, forma parte del circuito y puede deslizar sin fricción sobre dos alambres verticales. Su densidad lineal, dice. O sea, su densidad lineal es 2 gramos por centímetro. Ajá. ¿Qué cosa es la densidad lineal? Deben de recordar las clases que yo siempre doy, ¿no? Quiere decir que la densidad lineal dice que es masa sobre longitud. Eso vale 2 gramos por centímetro. Si lo quisiéramos pasar en el sistema internacional, sería 2 por 10 a la menos 3 kilogramos por 10 a la menos 2 metros. Quiere decir que esta densidad lineal sería 0,2 kilogramos por metro. Así sería. Perfecto. ¿Y lo debo pasar al sistema internacional? Claro, pues. Si no, ¿cómo podrías trabajar? Tienes que pasar al sistema internacional. Ya, profesor. Muy bien. A ver, entonces ya tiene la densidad lineal, que sería 0,2. Mira, interesante, ¿no? Dice, la barra C forma parte del circuito y puede deslizar sin fricción sobre dos alambres verticales. Su densidad lineal es esto. ¿Cuál debe ser el campo magnético uniforme en militesla para que la fuerza magnética pueda sostener la barra en reposo cuando por ella circulan 10 amperios? Muy bien, entonces vamos a hacer algo aquí. Si por aquí circula 10 amperios sobre la barra, dice que sobre la barra circula, a ver, voy a poner por acá, sobre la barra circula una corriente de 10 amperios, ¿no? Pero hay algo interesante acá que tú tienes que experimentar. Esta barra experimenta una fuerza de gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Claro, la fuerza de gravedad debe estar ¿hacia dónde? Hacia abajo, profe. O hasta hacia arriba, ¿no? Correcto. Pero hay algo más, profe. Usted debe poner acá, si la corriente es así, entonces el campo magnético sale hacia nuestros ojos. Recuerda que el campo magnético... ¿Y por qué? Acá siempre se va a mirar que está saliendo porque recuerda que la varilla se está moviendo hacia abajo. O sea, se está deslizando hacia nosotros. Es como si estaríamos jalando de una mesa hacia tu pecho. Se está deslizando. Entonces el campo magnético siempre lo vamos a ver así, que está saliendo. No lo vamos a ver la parte que entra porque se está moviendo, ¿sí o no? Claro, tienes que entenderlo así. Se está moviendo. Es como si tú lo tendrías ahorita. Ya, vamos a imaginar, eso. Entonces la varilla está, ¿qué cosa? Deslizándose. La varilla está deslizándose. Y como se está deslizando hacia tu pecho, hacia mí, ¿ya? Se está deslizando, escucha. La fuerza de gravedad es hacia abajo,
¿ya? Pero así como está la fuerza de gravedad hacia abajo, también está ¿quién? Una fuerza hacia arriba. Esa fuerza hacia arriba sería la fuerza magnética. ¿Por qué hacia arriba? Porque justamente aquí está también en la dirección de ¿quién? Del campo magnético, pues. Ah, y estos son opuestos. Y para que esté en equilibrio en la vertical y no se esté moviendo el cable, ¿no? El cable AC no se esté moviendo, las dos fuerzas tienen que ser iguales para que los dos se muevan en un solo sentido. O sea, vengan así, ya sea hacia mí o hacia ti, ¿no? Como tú quieras verlo. Ah, tiene razón, profe. Claro que sí. Entonces tú agarras y dices, bueno, chapas allí y dices que la fuerza magnética debe ser igual a la fuerza de gravedad. Y la fuerza magnética es Bill, porque recuerda que es perpendicular, es Bill nada más. El seno de teta porque acá hace 90 grados. La fuerza magnética con la fuerza de gravedad, con el campo magnético, la fuerza magnética con el campo magnético también hacen 90 grados, ¿no? Estamos viéndolo de esa manera. ¿Esto a qué sería igual? ¿A qué sería igual esto? Al mg. ¿Qué piden? El campo magnético. Ajá, entonces sería el mg sobre I por L. Si nosotros reemplazamos datos, ¿cuánto es la masa? Ah, no hay masa, profesor. Es densidad de masa. Muy bien, me da gusto como tú piensas rapidito. O sea que la masa entre L por G entre I. ¿Cuánto vale la masa entre L? 0,2, profe. Correcto, 0,2. ¿Cuánto vale G? 10, profe. ¿Cuánto es la corriente? 10. ¿Cuánto sale esto? Ah, sé que el campo magnético sale 0,2. ¿No? ¿Qué pide? Ese sería 0,2 Tesla en la dirección K. Porque todo tu clave está en la dirección K, déjame en la dirección K, que es la parte vertical. Profe, sí. Pero yo puedo multiplicar esto para que me dé en militesla, claro, multiplícalo por 10 a la menos 3 y divídelo entre 10 a la menos 3. Eso se llama artificios, para que tengas clave. Este 10 a la menos 3 sube 1000 por 0,2, 200. 200 por 10 a la menos 3, Tesla en la dirección K. Pero 10 a la menos 3 es mili. Por lo tanto, esto sería 200 mili Tesla en la dirección K. Se acabó. Ah, profe. O sea que el problema no de frente se iba a solucionar. No. Tú tienes que saber, lo mínimo que tienes que saber es cómo convertir tus respuestas a soluciones. El alumno está acostumbrado a resolver algo y cree que lo que sacó ya debe estar en la clave. No. Tienes que leer lo que te pide en mili Tesla y yo lo tengo en Tesla. Entonces debo de convertirlo a mili. ¿Y cómo? Por 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 3. Ahí estaba para que pueda sacar respuesta. Ojo, también se pudo haber puesto clave ahí como 0,2, que también es clave. Pero como te piden en mili Tesla, tú tienes que convertirlo. Y ya se me acaba el tiempo, se me acaba el tiempo, se me acaba el tiempo. Muy bien. Al menos un problema más te lo voy a resolver. ¿Ok? Uno nada más ya. Y ya lo otro ya queda para ti. Y si no, simplemente, porque el tiempo se nos va. Ya. Como estamos por terminar el curso, te lo voy a hacer los dos, ¿ya? No importa cuánto me demore un poquito más. Lo que pasa es que quería evitar la fatiga, pero ya no importa. Para que tengas buen recuerdo de mí. Este es el plano. Es el plano. Y acá está la vara o el conductor. ¿Ok? Ese es el plano. Y sobre este plano dice, a ver, un alambre rectilíneo de 1 metro. Este es el alambre que tiene 1 metro, por si acaso. Esto mide 1 metro. ¿Ok? Este mide 1 metro. Así.
1 metro. Eso mide 1 metro. Un alambre retenido de 1 metro de longitud de 1 kilogramo de masa descansa sobre un plano horizontal en una región donde existe un campo magnético uniforme de un Tesla vertical hacia abajo. Ajá, acá tiene un campo magnético vertical hacia abajo. El campo magnético es vertical hacia abajo, así, así. Campo magnético vertical hacia abajo. Así. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más dice? Un alambre rectilíneo de 1 metro de longitud y 1 kilogramo de masa descansa sobre un plano horizontal en una región donde existe un campo magnético uniforme de un Tesla vertical y hacia abajo. Si en un determinado instante pasa una corriente I que depende del tiempo, esto es 0,5 más, en donde T en segundos determina el tiempo, ¿no? El tiempo T en el que el alambre está a punto de deslizar. Considere el coeficiente de fricción estático de 0,4. O sea que el alambre está a punto de deslizar. Entonces vamos a ver aquí algo interesante. Mira, para empezar, este sería ¿quién? El mg, la fuerza de la fuerza de gravedad. ¿Y aquí quién estaría? La reacción normal. No te olvides que este es el piso. ¿No? Es el plano. 90 ahí. Pero acá hay que ver algo más. Acá hay algo interesante. Que aquí estaría ¿quién? ¿Quién estaría acá? ¿Qué tipo de fuerza? A ver, analicemos. Si la corriente viniese... A ver, el campo está hacia abajo. Tus 4 dedos hacia abajo. Ese es el campo magnético. Entonces, si tú tienes tu conductor ahí, tu dedo gordo te indica el sentido de la velocidad. Es decir, el dedo gordo te está diciendo que la partícula que está aquí se está moviendo así, o sea que produce una corriente en ese sentido. O sea, acá estaría la fuerza magnética. Regla de la palma derecha. Tus 4 dedos son, ¿qué cosa? El campo magnético. Tu dedo gordo, el sentido en que va la partícula moviéndose, o sea, las cargas eléctricas dentro del conductor. Eso te habla del flujo de la corriente eléctrica. Entonces, la palma te indica que la fuerza magnética está para allá. Porque mira, acá está la ecuación, lo que te enseñé. Mira. Si tú no aprendes bien esto, ya fuiste. Esto, mira. El dedo gordo es la velocidad. Y la velocidad está en la dirección del movimiento de la carga. Y en esa dirección también está ¿quién? La corriente. Las 4 palmas son ¿qué? El campo magnético. Y la palma, o sea, los 4 dedos son el campo magnético. Y la palma es la fuerza magnética. Entonces, en este caso, la fuerza magnética estaría apuntando hacia tu derecha en este caso. Pero no te olvides que aquí va a aparecer quien se va a oponer es la fuerza de rozamiento, porque no te olvides que esto tiene un mu. Y ese mu es 0,4. ¿Ves? Tiene un mu. Interesante, ¿no? Bacán el problema. Chévere. Entonces tú vas a agarrar y vas a decir, bueno, me dan de datos que la corriente es 0,5 más 3,5, ¿no? 3,5 por 10 a la menos 2t, ¿no? Este está en amperio, lógicamente, es la corriente. Entonces recuerda aquí, para empezar, la corriente es perpendicular al campo magnético. Sí, la corriente es perpendicular al campo magnético, ¿no? Porque acá, mira, ve, la corriente fluye en este sentido, así, ¿no? En este sentido. Y si yo trazo acá así, ¿cómo son ellos? 90 grados. Está perpendicular, es chévere. Entonces tú dices, bueno, entonces la fuerza magnética, tú ya sabes que es, digamos, Bilsen, ¿no? Bill, o sea, sería así. Y la fuerza de rozamiento es mu por la normal, ¿no? Mu por la normal. ¿Cuánto vale mu? 0,4. ¿Y cuánto es la normal? El mg. ¿Y cuánto es el mg? Te dan de dato la masa. 10. 10. O sea que esto sale 4. ¿Ok? Sale 4. A ver, el campo magnético, reemplazamos acá. La fuerza magnética es igual a la fuerza de rozamiento. Y dices tú, campo magnético, a ver, Bill así, igual a 4. ¿Cuánto vale el campo magnético? ¿Te dan de dato? ¿Ah? ¿Cuánto vale? Ahí dice, ¿o no dice? Un Tesla, 1. ¿Cuánto vale la corriente? No sabemos.
¿Cuánto vale L? 1. ¿Cuánto sale esto? 4. ¿Cuánto es la corriente? 4 amperios. Ajá, ya tienes la corriente. ¿Ves? Ya tienes la corriente. Ahora, eso no termina ahí. Ahora reemplázalo, pues, para calcular el tiempo. 4 es igual a 0,5 más 3,5 por 10 a la menos 2 t. ¿No? Y aquí entonces sería 3,5. 3,5 igual a 3,5 por 10 a la menos 2t. Se van los 3,5 y ¿cuánto sale t? 100 segundos. Así. 10 y último. 10 y último. Dice, en la figura se muestra una región donde se ha establecido un campo uniforme, una partícula de masa m y carga q. Ingresa perpendicularmente a dicha región por el punto medio de uno de los lados de dicha región. Punto medio de uno de los lados. Con una velocidad v. Determina el valor de v sobre v sub 0, o sea, sobre el campo magnético, para que dicha partícula salga del campo en sentido contrario. Entonces, mira, si la carga es positiva, si la carga es positiva, ahí vamos a dibujar un ratito, le vamos a poner aquí el campo. Campo, así. Vamos a dibujar así. Así, para que lo puedas entender. Vamos a poner que este es el material, que estamos viéndolo ahí, solamente que lo he ampliado. Así. Este es el punto medio. Sobre ese punto medio va a ingresar la partícula. Recuerda que la longitud es L. Acá sería L medio. Acá sería L medio. Entonces, mira aquí. Mira lo que dice el problema. En la figura se muestra una región donde se ha establecido un campo uniforme V sub 0. O sea que este tiene un campo magnético que sería el V sub 0. Ingresa una partícula de carga Q perpendicular a dicha región. Ponle que sea una partícula positiva, ponle. Puede ser negativa también, lo dibujas para abajo. Positiva lo dibujas para arriba. Igualito. La cosa es que el sentido es contrario. Ingresa perpendicularmente a dicha región por el punto medio de uno de los lados de dicha región con una velocidad v. O sea que acá la velocidad es v. Determine el valor de la velocidad sobre el campo magnético para que dicha partícula salga del campo en sentido contrario a la velocidad. Muy bien, para que salga en sentido contrario, si la carga es positiva, hace este sentido. Y sale por acá. Así. ¿Está bien? Y acá tiene el radio R. Quiere decir que L medio, es igual a ¿quién? A 2R. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que R, el radio, es L cuarto. ¿Ve? L cuarto. Muy bien. Ahora, cuando este está en movimiento, ¿no? Está en movimiento, experimenta la velocidad y experimenta lo que se le llama la fuerza magnética. No olvides eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa fuerza magnética debe ser igual ¿a quién? ¿A la fuerza qué? Centrípeta. La fuerza magnética sería Bill. Y la centrípeta, masa, velocidad al cuadrado sobre el radio R. ¿Ah? Y te dan de dato que el campo magnético versus 0, la corriente es I, ¿no? En este caso sería allá. No. Acá hay un lapsus y no me han dicho nada ustedes. Acá hay un lapsus. La fuerza magnética no sería el Bilsen. ¿Sería quién? La carga, velocidad por campo magnético. ¿Ve? Esa sería la fuerza magnética. Para una carga, pues una partícula. Bilsen es para longitudes, para conductores longitudinales o circunferenciales, como sea, ¿no? Entonces sería aquí, la carga conocemos, ¿no? Vamos a ver aquí, nos piden la velocidad se va, ¿no?
Se va la velocidad, me va a quedar la carga, mira, me va a quedar la carga por el radio sobre la masa m, ya, la carga, la velocidad, el radio sobre la masa m. Esto debe ser menor o igual ¿a quién? ¿A quién? A la velocidad sobre quién? El campo magnético, su cero. Profe, pero no me gusta esa forma como lo ha puesto. Ya, lo voy a poner como tú quieras. Ya. Voy a iniciar desde acá. Mira, yo voy a agarrar y te piden a ti, te dan de dato. Mira, acá. Yo quiero el B con B se va. Ya, el B con B se va. Ok. Para que lo entiendas mejor lo voy a poner al revés. Ya, para que lo puedas entender mejor. No dice que por ahí diga, ay, Dios mío. Así. Ahora, masa, velocidad al cuadrado sobre el radio R, sobre la carga, velocidad por campo. Se va en la velocidad y te queda masa sobre R, la carga por velocidad, la carga por campo. Pero nos dan de datos que la velocidad sobre el campo, ¿no? La velocidad sobre el campo, ¿no? Así, debe ser igual ¿a quién? A la carga sobre la masa, ¿no? Multiplicado, ¿no? Por R. Muy bien. Entonces, aquí tú dices que la velocidad sobre el campo su cero. ¿Por qué sale eso? No entiendo. A ver. Acá sí, esto debe ser igual a la carga, la masa, pero R es L cuarto. ¿Y esto en qué se convierte? Menor o igual. Pues te dicen a ti, determines para que dicha partícula salga del campo en sentido contrario. Menor o igual. O sea, ¿quién es la clave E? ¿Ven? Así nomás. Así nomás, mis queridos Power Rangers. Ha sido un gusto, un placer haber estado con ustedes. Mantener. Ahora vamos a grabarlo. Ya saben ustedes que lo convierto. Lo voy a convertir en PDF para enviárselos. Porque sé que el tiempo nos queda corto. El tiempo nos queda muy corto a nosotros. Bien. Ahora voy a ir a mi... A ver. Muy bien. Acá. Vamos a subirlo. ¿Qué pasó? Ya, lo vamos a subir. Muy bien. Lo estamos subiendo. Bien. Refrescamos la pantalla. Bien. Entonces, ahora sí. Acá voy a poner este... A ver. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Acá debe estar entonces. Acá está. Muy bien. Obtener enlace. Cualquier persona. Copiar enlace. Me voy a comentarios. A ver, por favor, pruébenlo. Y me avisan. Correcto. Bien, chicos, entonces nos estamos viendo. Ha sido un gusto, un placer haber estado con ustedes. Gracias. Gracias, gracias. Ok. Estamos ya a las finales.